¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una emisión especial de Noticias 13 en Canal 13. Tenemos una información muy importante para compartir con toda nuestra audiencia y con el resto de la provincia. Estamos hablando de la situación de salud del gobernador de la provincia, el doctor Alberto Rodríguez A., que tiene gripe A. Y es por eso que me está acompañando el ministro de Salud, el doctor Marcelo Riera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Un saludo para todos los televidentes. Y es así, ¿no? Sí, está confirmado. Concretamente lo he asistido personalmente al señor gobernador de la provincia, al cual hemos confirmado el diagnóstico de influenza A. Este diagnóstico se hace mediante un panel virológico con hisopado, quiere decir donde se toma muestra de nariz y de orofaringe, que es de nuestra garganta. Y de esa manera se hace el diagnóstico, que lo hemos podido confirmar en nuestro Hospital San Luis. El señor gobernador se encuentra en aislamiento domiciliario, en perfecta condición de salud y evolución completamente favorable, bajo estrictas normas de control médico y concretamente con tratamiento específico para el diagnóstico que estamos confirmando en el día de la fecha. Se le han practicado toda serie de estudios, los cuales han arrojado a Dios gracias, una situación completamente normal de los mismos y esperaremos en las próximas horas su evolución, que como ya lo he adelantado, va siendo completamente esperable y como bien sabemos es una enfermedad en la cual ha comenzado a circular ya no solo en la provincia, sino también en todo el país, ¿no? Tenemos obviamente que pensar primero que nada en la prevención. Ante la aparición de los síntomas, ¿qué es lo que debe hacer cualquier persona de cualquier edad? Hemos recomendado, y de hecho lo venimos haciendo fuertemente a la población, hemos instalado, y esto ha sido hace varias semanas atrás, una fuerte campaña en torno a lo que es la importancia de la vacunación, que no quiero dejar de lado, porque verdaderamente tenemos que reforzar estas medidas a nivel de la población. Tenemos que explicarle a la población que los síntomas de la enfermedad son los cuadros respiratorios que uno ve con cierta frecuencia, pero acá se destaca la aparición de fiebre elevada, la aparición de dolor, generalmente en la garganta, con acompañamiento de tos, un fuerte decaimiento, dolores en las articulaciones, quiere decir en todo lo que es nuestros movimientos, en las zonas de los músculos, Bien. que hacen justamente a lo que es la famosa enfermedad tipo influenza. Nosotros en el sistema sanitario la colocamos como ETI, ese es el nombre técnico, pero el común denominador es la famosa gripe. Y además es como que evoluciona bastante rápido. No es que esto se siente en una semana, sino que es que como que evoluciona hora tras hora, ¿no? Totalmente. El periodo de incubación es muy corto. La gripe tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas y de ahí aparecen los síntomas. Es decir, uno esos 2 primeros días no siente absolutamente nada hasta que bruscamente aparecen los síntomas, que son los que acabo de describir, y verdaderamente el paciente reconoce el inicio de su enfermedad. ¿Bien? Y acá es muy importante aclarar que sin lugar a dudas la consulta oportuna y principalmente a los grupos de riesgo a los cuales hemos centralizado nuestra campaña de vacunación, como lo dije anteriormente, deben acudir al médico, no deben automedicarse. La automedicación no está recomendada en ningún aspecto, porque si recordamos antes lo hablábamos con dengue, ahora lo estamos hablando con gripe, la automedicación bajo ningún punto de vista. Y eso es lo que además hace que lamentablemente uno tome después medidas muy tarde y la enfermedad tome otra característica, ¿no? Es como que sea mucho más grave su manera de evolucionar. Totalmente. Vale el ejemplo del tratamiento del caso que estamos informando ahora a la sociedad. El señor gobernador inmediatamente presenta la sintomatología, llama para su asistencia, ¿bien? No realiza ningún tipo de automedicación y concretamente frente a eso nos permite llegar de forma precoz al diagnóstico, poder utilizar el tratamiento específico, como lo estamos haciendo en el caso de él, que es una droga que se llama oseltamivir, ¿bien? ¿Un antibiótico? Es ¿Es? un Un antiviral. antiviral Ah, específico que sirve para la influenza A en sus distintas variables y la influenza B, que es otro tipo de virus que no está circulando en menos escala en la Argentina, pero sin lugar a dudas circula. Y
No es menor el hecho de que la provisión de este antiviral sea justamente de nuestro laboratorio puntano, el cual concretamente es el que está recibiendo el señor gobernador. Bien. Otra consulta. El doctor Alberto Rodríguez entendió, ¿no es cierto?, que debería haberse vacunado. O sea, él no había logrado tener la vacuna antes. Básicamente las medidas de vacunación, en este caso, no se habían llevado a cabo por el hecho de que había tenido distintos cuadros con anterioridad que habían impedido concretamente su vacunación, y verdaderamente el tratamiento de la vacuna va a ser una vez que él haya salido del presente cuadro. Ahora ya no tendría sentido, ¿verdad? Él tiene que terminar su tratamiento y ya después vacunarse es como que... En el periodo de estado Sí. de la enfermedad, es decir, cuando el paciente tiene los síntomas, no está recomendada la vacunación. Lo que está recomendado concretamente es el tratamiento, en este caso específico, cuando tenemos aislamiento del virus. Una vez transcurrido el cuadro, como sabemos que las variantes que existen son otras a las cuales el diagnóstico no ha sido positivo, por ejemplo, yo decía recién que hay circulación del virus de influenza B, También. bien, y de otros tipos de virus A. Entonces, indudablemente que la recomendación de la vacunación existe a posteriori. Bien. Bien. ¿Se puede pensar también en la posibilidad que se haya enfermado el gobernador en Córdoba con este encuentro donde, bueno, multitudinario, muchas personas, el contacto con muchas personas a la vez en un lugar, ambiente cerrado, puede haber aparecido por ahí? Entendemos que acorde al viaje que ha tenido el señor gobernador a la provincia de Córdoba en la reunión con los distintos primeros mandatarios del país, en un lugar donde sabemos que hay circulación de la enfermedad, indudablemente estimamos que por el periodo de incubación y la aparición de los síntomas estaría prácticamente la relación directa con su viaje a la vecina provincia de Córdoba. O sea que la actividad también hace que, bueno, no haya tenido el suficiente tiempo como para poder restablecerse y vacunarse. Sin lugar a dudas, y por eso es muy importante recalcar que los cuadros respiratorios que tienen un periodo tan corto de incubación y la aparición tan rápida de síntomas, y el paciente que expresa síntomas está contagiando, indudablemente en la masividad y en los conglomerados poblacionales, quiere decir agrupamientos importantes de personas, la forma de transmisión es muy rápida. Entonces, frente a eso, justamente es por lo cual hemos recomendado, en este caso, estricto aislamiento domiciliario y el distanciamiento social. El distanciamiento social es muy importante. Recordemos que lo hemos explicado a esto en muchos años atrás, Sí. cuando las distancias superan aproximadamente los 2 metros entre una persona y la otra, prácticamente el contagio es poco probable. Porque uno dice, bueno, yo estuve en contacto con alguien y me puedo enfermar. Sí, es cierto, pero el contacto debe ser en distancia, acotado, es decir, en poca distancia como estamos nosotros en este momento, y por otro lado debe haber un contacto que se perpetúe en el tiempo, es decir, un contacto esporádico y corto no garantiza que una persona que esté enferma le pueda transmitir a otra que no lo está. ¿Bien? Claro, tampoco es a ver, no es cuestión de asustar a la población ni nada que se le parezca, porque la verdad es que se pueden tomar un montón de medidas. En los diferentes centros de salud, en el hospital mismo, sabemos que existe permanente comunicación, o sea, hay como una campaña y una alerta, sabemos que estamos en alerta por estos casos. ¿Se va a reforzar esto desde el ministerio, ministro? Estamos con nuestro plan de contingencia vigente, es decir, el plan que garantiza concretamente la cobertura de asistencia para este tipo de pacientes. Recomendamos que todo paciente que ahora sea internado no solo va a recibir, estamos hablando por cuadros respiratorios, Claro. que necesite internación, recibirá el tratamiento ajustado a su patología. En este caso, si hablamos de neumonía, hablamos de bronquitis y todos los cuadros que puedan requerir internación, no el cuadro ambulatorio, salvo en la condición de factor de riesgo, que ya lo voy a explicar enseguida. Pero básicamente todo paciente que se interna recibirá el tratamiento estándar por su enfermedad respiratoria más el oseltamivir. Esto es la norma que se ha bajado concretamente de nuestro Ministerio de Salud de la Nación y rápidamente la hemos implementado en la provincia. Tenemos la disponibilidad de oseltamivir para la población. Hemos manejado la misma información al Consejo Provincial de Salud, al quien concretamente integramos con el sector público, privado y cada uno de los subsectores
que conformamos el sistema sanitario de la provincia para darle respuesta. Tenemos la capacidad de resolver el diagnóstico en nuestros hospitales de cabecera. Bien. Y al mismo tiempo hemos instrumentado el equipo de PCR para el cual hemos utilizado el diagnóstico de dengue en su momento para poder hacer, en este caso, lo específico de H1N1 en la provincia de San Luis sin necesidad de derivar la muestra. Bien, estamos hablando de laboratorio, ¿no? Estamos hablando de laboratorio, bien. Específicamente de laboratorio, es decir, están tomadas todas las medidas y vamos a resolver esto también a todas las necesidades que por ahí algunos subsectores que integran el sistema sanitario no tengan la capacidad diagnóstica de hacerlo. Indudablemente el sector sanitario público resolverá el diagnóstico específico. Volvamos a los grupos de riesgo, porque es tan importante hacer foco en la vacunación para esos grupos. Los grupos de riesgo en edad son desde los 6 meses hasta los 24 meses, quiere decir los 2 años de vida, y los mayores de 65 años. ¿Bien? Perfecto. Esos grupos de riesgo, indudablemente, para el primero, los más pequeñitos, 6 meses, a los 2 años de vida, son 2 dosis, y para los adultos mayores de 65 años, 1 sola dosis. El grupo que queda entre los 2 años a los 64 años son los que evaluamos como grupo con otras enfermedades, obesidad, asma, EPOC, alguna enfermedad degenerativa como podría ser tipo artritis reumatoidea, esclerosis múltiple, es decir, obesidad, todo este tipo de enfermedades que son indudablemente que conforman el grupo de riesgo, sumado a esto al personal sanitario, sumado a esto al personal de las fuerzas de seguridad, son grupos de riesgo y todos deben recibir la vacunación. Las embarazadas deben recibir la vacunación y aquellas mamás que han dado a luz a su hijo, es decir, las puérperas, también deben recibir la vacunación. Bueno, ¿bien? Eso quedó bien claro. O sea, la vacunación es, por así decirlo, es como para poner el primer freno ante la posibilidad del contagio. Y hay otras cuestiones, ¿no? Cuestiones sociales. Hablábamos hace rato de esto del distanciamiento, hablábamos hace rato de la higiene de las manos. Lo importante en esto es que no hay nada que haya superado nuestro lavado de manos. ¿Bien? Manos limpias garantiza concretamente la poca probabilidad de transmisión. Lo otro importante es, ante los síntomas respiratorios, tos o en su defecto, que el paciente pueda llegar a tener estornudo, ir direccionado sobre el codo, no hacerlo sobre la mano, porque yo al estrechar la mano indudablemente voy a contagiar a la otra persona. Por supuesto. Bien, no utilizar pañuelos de tela, utilizar pañuelos descartables, es decir, que una vez que han sido usados sean descartados. Exacto. Y lo otro es, se recomienda el uso de alcohol en gel cuando no tengo la posibilidad de un adecuado lavado de manos, y no está indicado como medida masiva el uso de barbijo, sí el distanciamiento social y el aislamiento, como yo lo expliqué al comienzo de la nota, claro, de la persona que tiene la enfermedad hasta que cursa e indudablemente se cura, para evitar que esta persona sea fuente de contagio para otras. Exacto. O sea ¿bien? que obviamente estás cuidando al resto de su familia, al resto de la población, y es por eso que seguramente el gobernador va a tener que hacer su tiempo de reposo, va a tener que descansar, va a tener que, bueno, seguir esta evolución favorable que usted mencionaba al principio, que por supuesto es muy alentadora. Totalmente, le hemos indicado concretamente las medidas de aislamiento, al mismo tiempo las medidas de distanciamiento, y por ende tiene restringido todo lo que es las visitas, y sin lugar a dudas su grupo de contacto íntimo sabe cuáles son las medidas prioritarias que se deben tomar. Y en esto es importante aclarar una cosa, María José: la hidratación del paciente, es decir, la cantidad de líquido que uno toma, porque recordamos que la fiebre aparece y sin lugar a dudas esto puede conllevar a la deshidratación, por eso la hidratación es muy importante. Y la dieta, porque la dieta no porque haya que hacer alguna dieta específica, sino hablamos de la alimentación, que sea una alimentación rica en fibras, como lo pueden tener las frutas, como lo pueden tener muchas verduras, y mucho cítrico. Este tipo de alimentación garantiza concretamente la vitamina C. Exactamente, algunas medidas que se han visto efectivas para
el periodo de estado, quiere decir cuando el paciente ya está cursando la enfermedad. Ujú. Esto Si es bien muy es cierto, importante. ¿no? Hay como falta de apetito, porque uno se siente realmente muy débil y es como que lo único que quiere es descansar. Por esto está muy interesante recalcar lo de la hidratación, porque a veces, no, dejémoslo dormir y pasa horas y horas sin tomar absolutamente nada, ¿no? Por eso lo estaba destacando, porque muchas veces el paciente no solo pierde el apetito por su propia condición de enfermedad, sino también por la medicación que está recibiendo. Entonces es importante aclararle a quienes son el grupo de personas que asisten al paciente, informarles que garanticen su hidratación, su alimentación y sin lugar a dudas el cumplimiento del tratamiento, que no es menor, porque muchos se sienten bien en 24 o 48 horas y se discontinúa el tratamiento, es decir, se interrumpe y verdaderamente eso no es efectivo para lograr la curación. Bien, pero creemos que el gobernador va a ser un excelente paciente y se va a portar muy bien. Se está comportando perfectamente bien y haciendo un cumplimiento muy prolijo de las indicaciones. Permanentemente estamos en comunicación para controlar su estado y su evolución y seguramente en estas próximas 24 o 48 horas, al ritmo de evolución que estamos constatando de su enfermedad, realizará sus actividades de la residencia a los efectos concretamente de que sabemos que sin lugar a dudas él es una persona Muy, muy muy activa, sí, proactiva y sí. sin lugar a dudas quiere continuar trabajando, ¿no? Bueno, vamos a tener que colaborar todos para que se quede descansando y se mejore rápidamente. Bueno, doctor, ¿algo más para agregar? Simplemente informar a la población que en la provincia de San Luis, acorde a los estudios de laboratorio que estamos recibiendo con informes de todos los pacientes que han sido internados en los principales hospitales de la provincia, el virus que está circulando en mayor escala se llama respiratorio sincitial, tiene un nombre específico, que es el que produce habitualmente la bronquiolitis en los pequeños. Ujú. En los adultos produce cuadros respiratorios mucho más leves, pero es el virus que está circulando a mayor escala. Y otro virus que está circulando es el parainfluenza 2, es un primo hermano, para que la población lo entienda, Sí, del de la gripe, del de la gripe. que suele producir los cuadros de laringitis, que es cuando la persona tiene difonía, siente tos y otra sintomatología acompañante. Esos son los virus que se encuentran circulando. En el laboratorio estamos muy atentos a la vigilancia porque indudablemente frente a la circulación son las medidas que se van adecuando. Pero, como aclaré recientemente, el plan de contingencia, que es el plan que se evalúa y se pone en funcionamiento todas las medidas, no solo de prevención, sino las medidas de tratamiento y de evaluación, está en vigencia, está en funcionamiento. Bueno, muchísimas gracias, doctor, Muchas por toda gracias esta a usted, María información. José. Muy Y amables. muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta cualquier encuentro. Esto fue una emisión especial de Noticias 13.